Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes una porción de las Escrituras y poder aprovechar este momento que tenemos a través de las páginas sociales. Y doy gracias a Dios por todos los miles de personas que todos los días entran a escuchar esta poderosa palabra y son animados y alentados por la bendición de Dios. Dice la bendita palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 6:1. Que Jesús de Nazaret cruzó el mar de Galilea hacia el otro lado, hacia el mar de Tiberias, y una gran multitud le seguía. Dice la Biblia que la multitud era tan grande que se podía contabilizar unas 5,000 personas reunidas en ese lugar. Ahora usted imagínese 5,000 personas que estaban desde la mañana hasta la oscuridad, escuchando el mensaje y viendo las sanidades y los milagros que Jesús hacía. Todos conmovidos por el mensaje de Dios. Ahora cuando ya empezó a oscurecer y empezó la oscuridad a caer sobre ese lugar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, despide a la gente para que vayan por las aldeas buscando qué comer, para que compren algo de comer para ellos y para su familia. Y entonces Jesús les dijo: ¿por qué los voy a despedir? Dadle de comer vosotros, le dijo Jesús. Y entonces Felipe, y esto lo dijo probándolos, entonces Felipe le dijo: Señor, ¿de dónde sacaremos pan para toda esta gente? Ni 200 denarios alcanzarían para darles de comer. Y entonces se acercó otro discípulo y le dijo: Señor, ahí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Entonces Jesús hizo que le trajeran los panes y los peces, y levantándolo al cielo lo bendijo y le dijo: siéntenlos en grupos. Y comenzaron a repartir los panes y los peces sobre los 5,000, y sobraron 12 cestas de pedazos de pan y de pescado. Para que no se desperdiciara ninguna de las bendiciones de Dios, hizo recoger todos los pedazos. Usted imagínese, hermanos, darle de comer a 5,000 personas. Imagínese, sin contar niños y mujeres, ¿cómo habrá sido eso? ¡Qué maravilla! ¿Sabe algo? Nuestro Dios es un Dios multiplicador. La historia de Israel se basa en todo ese principio. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Israel se alejaba de Dios, vivían en miseria, en escasez, en necesidad. Hermanos, era terrible, guerra, pobreza. Y cuando se volvían a Dios de todo corazón, Dios los bendecía muchísimo. Los prosperaba, los encaminaba, los protegía. Y lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo que ocurre con la vida. Hermanos, mucha gente no entiende que Dios es un Dios multiplicador. Acuérdense de Elías, cuando llegó, que ya tenía 3 años sin llover en Israel, y el hambre y la miseria era espantosa, porque se habían secado los pastos, los animales se morían de hambre porque no tenían qué comer. Y era terrible el hambre en Israel. Imagínense, hermanos, no había qué comer en todo Israel. La gente estaba viviendo en una pobreza tan terrible. Y justo Dios manda a Elías a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Y cuando llega donde la viuda, el agua también escaseaba porque no había llovido en 3 años. Los pozos se habían secado, todas las fuentes de agua se habían secado y los animales estaban muriendo. Entonces Elías le dijo a esta viuda: mujer, le dijo, ¿tienes algo de comer? Y ella le contestó con sinceridad y le dijo: tengo un poco de harina y un poco de agua y aceite para freírla, hacer una torta y comerla y luego dejarnos morir, le dijo, mi hijo y yo. Entonces Elías le contestó a la mujer y le dijo: ¿sabes algo? Prepara primero una torta para mí y dame un poco del agua que te queda. Vive Jehová para siempre, que el agua no escaseará, ni la harina ni el aceite tampoco, hasta que Jehová haga llover en Israel. Eso fue lo que Elías le dijo a esta mujer. Y la mujer hizo como Elías le encargó. Y dice la Biblia que todos los días, hasta el día que llovió,
tuvieron de comer ella y su hijo. Cuando Eliseo llegó a una ciudad, una de las mujeres de las hijas de los profetas le salió al encuentro y le dijo: han venido a tomarse a mis hijos por una deuda de mi marido ha muerto, era un fiel profeta de Dios, temeroso, obediente al Señor, quieren llevarse a mis hijos por la deuda. Entonces Eliseo le dijo: ¿qué tienes en casa? La mujer le dijo: nada, Señor, solo un poco de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y busca vasijas, todas las que encuentres, tráelas. Y comienza a vaciar el aceite en las vasijas. Y así lo hizo la mujer, y el aceite no paraba de derramarse, y caía sobre vasija y vasija y vasija, hasta que todos los envases que la mujer había conseguido se llenaron. Cuando la mujer quiso salir a traer más envases, el aceite cesó. Solo hubo aceite mientras la fe de la mujer duró, y trajo todas las vasijas que ella creyó que Jehová podía llenar. Y así fue. Jehová lo bendijo. ¿Saben lo que dice la Biblia, hermanos? Dice el hombre generoso será reconocido por su generosidad. El hombre generoso será reconocido por su generosidad. El avaro, el vil, el miserable, dice, nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque piensan en ellos solos. Piensan en estafar, en engañar a las personas, en aprovecharse de los demás. ¿Sabe? Las armas del tramposo, dice, son la mentira y la intriga, para aprovecharse y confundir a los simples. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Job 11:13, dice, si dispusieras tu corazón y extendieres a Dios tus manos, si alguna iniquidad tuviera en tu mano y le echares de ti, dice la palabra de Dios, y no consintieres que en tu casa more la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y te olvidarás de tu miseria, o la recordarás como aguas que pasaron. Dice la Biblia, hermanos, la vida te será, dice, como clara como el mediodía, y si oscureciere será como la mañana. Cuando te acostares no temerás, porque nadie te espantará, y muchos suplicarán tu favor. Así dice Job, del 11:13 en adelante. Quiere decir que depende de nosotros el ser bendecidos. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no bendice al creyente? Porque tiene miedo por él, porque cuando le da lo que necesita se alejan de Dios. Muchos vienen a la iglesia buscando algo, y cuando lo consiguen, ya pues ¿para qué? Ya no oran, ya no vienen al templo, ya tienen lo que querían. Encontraron a la esposa, encontraron lo que buscaban, sanaron de su enfermedad, y luego se olvidan de Dios. ¿Cuánta gente tiene este problema? Hermanos, mire, cuando nosotros predicamos del Dios multiplicador, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia como esa. Nosotros teníamos antes el templo en Miguel de los Ríos 165, atrás de la Carpa Grau, en el centro de Lima. Y recuerdo que el tesorero me dijo: pastor, nosotros pagábamos $3,000 trimestrales de alquiler. Cada 3 meses pagábamos el alquiler y ya teníamos 15 días atrasados en la renta. Entonces el tesorero me dijo: pastor Gustavo, ya estamos dando mal testimonio, debemos muchos días del alquiler, de la renta de este local. Tenemos que irle a pagar.
Y yo le dije, tienes razón, vamos. Yo llamé al dueño del local y le dije, doctor, voy a ir a su casa a pagarle. Discúlpeme que nos falta un poco de dinero, pero no se preocupe, en pocos días se lo vamos a reponer. Nos faltaba como $700. Así que fuimos a la casa del doctor Ugarte y le pagamos. Y faltaba dinero. Entonces el tesorero comenzó a contar el dinero que íbamos a entregarle al doctor y empezó a contar y a contar y a contar. Oiga, no sé cuántas veces contó, pero ya eran muchas. Entonces yo comencé a mirarlo al doctor y comencé a mirar al ingeniero ya con una cara un poco disgustado por el tiempo que se demoraba contando. Se supone que un ingeniero conoce de números, sabe contar y no tiene problemas con eso. Pero él tenía contando y yo no entendía por qué. Así que empecé a mirarlo de una forma un poco desagradable. Y él me miró, se sonrojó y me dijo, después le explico. Y yo ya no dije nada, me quedé callado. Como vio que tenía una cara un poco incómoda, dejó de contar. Luego cogió el dinero y le pagó los 3 meses. Luego le pagó la baja policía. Luego le pagó los arbitrios. Y luego me dijo a mí, tome pastor, sobra esto. Y eran como $600 que sobraban. Entonces yo lo miré y dije, seguramente algún hermano de la iglesia le dio algo más antes de salir. Cuando salimos a la calle me dijo, cada vez que yo contaba el dinero se aumentaban $200 al monto que habíamos llevado para pagar el alquiler. Y me quedé con la boca abierta. Y yo les digo algo, hermanos, el Dios multiplicador sigue estando ahí. Dios sigue haciendo milagros financieros, no manipulando la fe, no haciendo que la gente le dé dinero por la teología de la prosperidad o cosas como estas, sino Dios sigue bendiciendo a los que le son fieles. Como dijo Job, te olvidarás de tu miseria o la recordarás como aguas que pasaron. Y la vida te será más clara que el mediodía, y si oscureciere será como la mañana. ¿Cuándo? Cuando, hermanos, dispusieres tu corazón, cuando echares de ti toda iniquidad, cuando, hermanos, no consintieres que en tu casa more la injusticia, ahí Dios hará prosperar tu entrada y tu salida. Muchas veces el problema financiero se basa en nuestro descuido de buscar a Dios, así como Dios corrige con enfermedades cuando muchas veces nos desviamos de su camino, también muchas veces nos corrige apretando la economía. De Él depende que vendas, de Él depende que negocies, de Él depende que las puertas se abran, de Él depende que tengas con qué pagar, de Él depende que vengan los clientes. Lo único que quiere de nosotros es fidelidad, obediencia. Jesús multiplicó esos panes y esos peces, dio de comer en una oportunidad 4,000, luego a 5,000. ¿Quiere que le diga algo? 500, más o menos 500,000 millones de personas mueren de hambre. O sea, duermen de hambre, duermen de hambre. O sea, un promedio de 500,000 personas pasan hambre. Y más o menos 30,000 millones de personas mueren de hambre en el África, en Angola, en el Congo, en Sierra Leona, en la India. Pregúntese por qué. En la India la vaca camina por las calles porque creen que es un dios. Imagínense la abominación, hermanos, en la que viven. Tienen un montón de dioses y tienen otra cosa que no es la Biblia. Ellos tienen el Bhagavad Gita. En Tahití, en Haití, la religión oficial era el vudú africano. Gracias a Dios ya está cambiando todo eso. Ahora han puesto a Jesucristo adelante. Hermanos, depende de Jesús que usted sea prosperado. Depende de Jesús que usted sea bendecido. Muchas de las veces la abominación viene del hombre,
¿Por qué cree que vino este virus? ¿Por qué cree que Dios está corrigiendo? Están muriendo muchas personas y los que están fieles a Dios están sanos, están íntegros, están perfectos. Muchos que son fieles a Dios no los ha tocado y a los que ha tocado han entrado y salido del COVID sin ningún problema. Pregúntese por qué pasan todas estas cosas. No es solo vaya y sánelos, es entender lo que está pasando y por qué está pasando. Dios es un Dios de misericordia, un Dios multiplicador. Esa gente se sentaba. Mire, ¿sabe por qué salían a escuchar a Jesús? Iban por la palabra, iban por las sanidades y por los milagros. No iban por la comida porque sabían que no había comida. Habían caminado con Jesús hasta el mar de Tiberias. Ellos sabían que no había de comer, pero no les importaba. Era tan valioso para ellos escuchar el mensaje. Yo he tenido la oportunidad de participar en muchas fiestas espirituales, ¿saben? Y en las fiestas espirituales el horario más concurrido era la hora del almuerzo. Ya en la noche, como solamente preparaban algunos sándwiches, algunas cositas muy sencillas, un té y unos cuantos panes con pollo, con algo de eso, ya no había tanta gente. Pero en la hora punta, al mediodía, cuando se preparaba el almuerzo, había tanta gente que venía a la fiesta. ¿Por qué venían? Por la comida. Mucha gente, hermano, viene por la comida, vienen por la añadidura, no vienen por la palabra, no vienen por Jesús. Hermano, si usted va por la palabra, si usted va por Jesús, la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy se predica la añadidura. Oiga, el mensaje no es la añadidura, el mensaje de Dios es el reino de Dios y su justicia. Nosotros no vamos ahí a que nos endulcen diciendo que Dios nos va a dar limosinas y casas elegantes y riquezas. Dios sí multiplica, Dios sí bendice. ¿A quién bendice? Al hombre fiel, a la mujer fiel, al que le camina derecho, al que vive conforme a su voluntad. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que entender la palabra de Dios. Cuando habla en Isaías capítulo 32, verso 5, habla del hombre generoso y cómo será conocido por su generosidad y será exaltado por ella. Y habla del hombre ruin. El ruin piensa en sí mismo, habla ruindades, se preocupa por él, no le importan los demás. De esos también hay en la iglesia. Pero sobre todo hay hombres y mujeres que aman la obra de Dios y que saben darle al Señor lo mejor porque aman al Señor. Estos hombres y mujeres que salían al campo a escuchar el mensaje sabían que no había que comer. Sin embargo, Jesús les dio de comer y 12 cestas sobraron para todos ellos. No se olvide, hermanos, que tus finanzas dependen de Dios, tu entrada y tu salida dependen de Dios, que tu negocio prospere depende de Dios, no depende de otra cosa, depende de tu fidelidad, depende de tu comunión, depende de cómo vivas. Yo fui testigo cómo se multiplicó el dinero delante de mí, cómo pudimos pagar el alquiler y aún así sobraron $600. ¿Sabe algo? Yo me he puesto a pensar que si el ingeniero se hubiera quedado contando, eso nunca hubiera parado hasta que nos hubiéramos cansado de contar y lo hubiésemos detenido. Cuando la mujer vertía el aceite, si ella hubiera traído cilindros, los hubiera llenado con el aceite. Pero las vasijas que trajo fue lo que su fe creyó podía llenar. Una vez que comienza el poder multiplicador, nada lo detiene. Es una bendición imparable. Era el momento, hermanos, de contar y contar y contar. Le hubiésemos regalado algo más al doctor dueño del local y nos hubiéramos quedado contando toda la noche y hasta se lo hubiéramos comprado. Dios es un Dios increíble.
Hermano, vive Jehová para siempre, que lo que les he contado es verdad. Yo fui testigo de ese milagro. Nunca había escuchado nada parecido. De verdad quedé asombrado. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, así como Elías hizo que se multiplicara la harina y el aceite de esa pobre mujer de Sarepta, de esa viuda, y así como Eliseo hizo que se multiplicara el aceite, déjeme decirle que una pequeña cosa en las manos de nuestro Dios es enormemente grande. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.